Segunda hora ya de programa en Es la Mañana de Federico en Es Radio, cuando son las 8:01 de la mañana, las 7:01 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía. Como siempre, les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10 con Isabel González, todo el entretenimiento, el repaso a la Crónica Rosa, en fin, muchísimos más contenidos para mantenerles ocupados en esta víspera de la festividad de los Reyes Magos, el día mágico del año por excelencia, uno de los más bonitos, por supuesto, y bueno, esperamos que lo puedan disfrutar en familia, en compañía de los más pequeños en todas las ciudades y pueblos de España. Bien, vamos a contarles cómo se presenta hoy el día en cuanto al tiempo se refiere. Ya les digo que cambia y mucho el tiempo respecto a las últimas jornadas. Olvídense de esos 25 grados que disfrutábamos hace tan solo unos días en el norte de España, por ejemplo en Bilbao o en Santander, porque la situación ha cambiado y mucho. Va a haber rachas de viento que van a soplar muy fuertes, sobre todo en Baleares y en el Mediterráneo, pero las lluvias van a ser la tónica general prácticamente en todo el país. En el centro peninsular, a esta hora 4 grados en Madrid, hoy la máxima será de 9, así que esa bajada de las temperaturas ya se nota y mucho, en algunos puntos incluso 10 grados van a bajar de golpe las temperaturas. La máxima de las máximas en Las Palmas de Gran Canaria, allí nada varía, todo sigue igual, 22 gradazos, qué suerte tienen, y la mínima, atención, en Segovia con 5 grados bajo cero. Felicidades, por cierto, a todos aquellos que hoy celebran San Eduardo, San Juan de Nepomuceno Neumann y también San Simeón, porque hoy es su santo. Así que si son miembros del Club de Libertad Digital, que lo pasen ustedes muy bien. En su brillante y sarcástico repaso diario por la República de los Tontos, y que firma en este programa Santi González, ayer nuestro admirado colaborador, citando a uno de los habituales de su blog, As de Tréboles, resumía en la siguiente frase lo que es hoy España: un país de gente con carreras sirviendo copas y cervezas y con personajes sin el graduado escolar dirigiendo la nación. Bueno, esto, que puede resultar una exageración, la verdad es que podría describir muy bien la situación que nos encontramos en nuestro país o que afecta a determinados personajes y políticos de nuestro país. Hace tiempo que la política no la desempeñan los mejores, los más preparados, la élite entre los funcionarios, los empresarios o los intelectuales. Parte de ese proceso de deformación, de degeneración democrática, ha consistido precisamente en eso, en hacernos creer a los ciudadanos españoles que cualquiera puede llegar a dirigir, a gestionar nuestros ayuntamientos, nuestras comunidades o nuestro país, en definitiva, nuestras vidas. Porque al final la política también se trata un poco de esto. Hemos sido nosotros, los individuos, los votantes, los que hemos naturalizado esta situación y los que de alguna manera también hemos expulsado de nuestros consistorios, de nuestros parlamentos, a aquellos que están mejor preparados para poder tomar decisiones que nos afectan, como les digo, a todos nosotros en nuestro día a día. Hemos dado paso a una clase dirigente que en el mejor de los casos no habrían pasado de una asamblea universitaria. No sé si porque de esta manera nos sentimos más reconocidos o más identificados con ellos, o porque también en el fondo de nosotros mismos hay cierta envidia o cierto reparo hacia la preparación o hacia la situación de privilegio también muchas veces intelectual que pueden tener algunas personas sobre el común de los mortales. En su caso, la política y no la formación ha sido un auténtico ascensor social, y en el caso de los ministros y vicepresidentes podemitas de este país es evidente. Irene Montero, la ministra de Igualdad, va a tener que dar explicaciones sobre el incremento exponencial de su patrimonio porque un diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, se ha interesado precisamente en esta cuestión. Entiende el diputado que el hecho de que Montero haya multiplicado por 100 su patrimonio en tan solo 4 años es un incremento que supera lo considerado como normal. Montero pasó de tener un patrimonio de 6.823 euros a disponer de un patrimonio de 629.969 del año 2016 al año 2021. Qué lejos queda aquello que decía Iglesias, ¿verdad?
tienen unos sueldos que les colocan en una posición en la que tienen una suerte de palacio de cristal que les aísla del resto de los ciudadanos. La clase política, los que representen en última instancia a la gente, tienen que ser ciudadanos, y para ser ciudadanos tienen que tener unas condiciones de vida dignas, yo no digo que no, pero que no les alejen de los ciudadanos, como lo de volar en business. Bueno, pues esto lo decía Iglesias cuando todavía no era vicepresidente del gobierno, luego pasó lo que ustedes y yo sabemos, y ahora todavía no se ha atrevido a decir lo mismo. Claro, ya su situación de privilegio con distinción y todo remunerada es bien distinta. No se crean ustedes que a la ministra Montero o a Pablo Iglesias es a los únicos que les afecta este incremento de su patrimonio. Estoy pensando también en Nacho Álvarez o también en Ione Belarra. Son otros ejemplos de ese enriquecimiento evidente. A las 8 y 7 minutos de la mañana, las 7 y 7 en las Islas Canarias, podemos saludar a Pablo Cambronero, que es este diputado que, como les digo, ha preguntado esta cuestión en el Parlamento. Don Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Encantado de estar ¿tiene aquí. ya respuesta a su solicitud? No, la respuesta suele tardar en torno a un mes de más o menos todas las preguntas. Esta concretamente la presenté ayer junto a otras tres, como por ejemplo la dimisión de Garzón por las manifestaciones hechas, el piso de Yolanda Díaz de 442 metros o los pisos de los ministros tienen asignados. Son preguntas que presento a diario y que además me las pasan suscriptores de la página que he abierto y gente que tengo en Twitter. Es decir, usted es un representante, digamos, que está en el Parlamento, lógicamente votado por los ciudadanos españoles, y que es un transmisor de las propias cuestiones que le plantean los ciudadanos españoles. Pero ¿cree usted que este aumento del patrimonio que se ha creado especialmente entre los diputados de Unidas Podemos ha creado algún tipo de inquietud, no sé si inquietud o quizá malestar en el seno del Ejecutivo? Pues no hay nada más que mirar los datos de la publicación, por ejemplo, en Twitter, por poner un ejemplo, Ujú. cuando yo publiqué la pregunta, que es una pregunta parlamentaria, no insinúo nada, simplemente pregunto a qué se debe el incremento patrimonial tan tremendo que ha tenido la ministra de Igualdad. Pues solo viendo las reacciones que ha suscitado, por ejemplo, en Echenique, en muchos de los representantes de Podemos, pues da una idea de que hay algo que no cuadra en esas cuentas y que evidentemente pues están muy nerviosos. Veremos también la respuesta porque dependiendo del tipo de respuesta que haya, pues se pueden ejecutar unas acciones u otras. Pero vamos, Está obligada la ministra Montero a dar explicaciones sobre el aumento de su patrimonio? sí, en principio la pregunta parlamentaria se presenta a la mesa la califica y la envía al ministerio o al ministro afectado, en este caso a Irene Montero. Está obligada a contestar y de no hacerlo puedo convertir esa pregunta en oral en comisión, en que sería en su comisión, en la Comisión de Igualdad. Claro, porque ustedes están obligados a declarar su patrimonio, pero quizá no están obligados a contar el origen. Es decir, si esto fuese, por ejemplo, un incremento motivado por una herencia, que es algo que también se ha comentado, ¿eso tendría obligación la ministra en comentarlo, en explicarlo? Sí, tendría que explicar de dónde viene el dinero. Somos representantes públicos. Ella es representante público desde 2015 y evidentemente, siendo representante público, tus incrementos patrimoniales, sean privados o sean por el sector público, tú tienes la obligación de decirlos. Además, ella es alto cargo, por lo tanto, su obligación es mayor. Por lo tanto, sí tiene obligación, igual que la tengo yo, igual que la tenemos todos los representantes públicos. Aparte de la contradicción, ¿no?, del discurso podemita, ¿no?, con la realidad podemita de los miembros de Unidas Podemos, sí llama especialmente la atención que no es una cuestión que afecte solamente a la ministra de Igualdad, a doña Irene Montero, sino también a varios miembros de su propia formación, ¿no? Exacto, llama la atención porque además son varios miembros, gente que además no se le conoce trabajo conocido y que evidentemente he iniciado una investigación también con las declaraciones de bienes y con todo lo que han declarado durante estos años para también hacer preguntas con respecto a todos los representantes que, eso sí, estén en el gobierno, porque evidentemente con respecto a diputados no podemos ejecutar ese tipo de iniciativas. No sé si ha tenido usted ocasión de escuchar ese corte de archivo que hemos emitido sobre lo que decía Pablo Iglesias antes de entrar en el gobierno, lógicamente cuando él se sentía avergonzado, creo que era en su etapa de eurodiputado, por lo que cobraba un eurodiputado, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues utilizar determinados privilegios, hablaba él, como por ejemplo viajar en business, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas en estos años, eh? Es curioso, sí, es curioso cómo ha cambiado la cosa, que han pasado de criticar un salario alto a no solo ponérselo, sino que además usar el dinero público como por ejemplo para contratar con un nivel 30
a una babysitter, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, evidentemente la coherencia se les cae por todos lados y han demostrado que el tiempo es su enemigo y que la demagogia es su bandera. Es así. Bueno, pues don Pablo Cambronero, muchísimas gracias por atender nuestra llamada a esta hora del día, a las 8:11 de la mañana. Gracias por madrugar y por contarnos más detalles sobre esa pregunta y estaremos al tanto de la respuesta para contarla también. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Bueno, pues seguimos hablándoles, lógicamente, de esos incrementos también, no sé si salariales, pero desde luego en popularidad tampoco, porque en el caso, por ejemplo, del ministro Garzón, yo creo que cada día que pasa va restando enteros a su popularidad, si es que alguna vez la tuvo. Bueno, el incremento del patrimonio de Irene Montero, como les digo, es directamente proporcional a las gansadas, a las mamarrachadas que puede llegar a decir este ministro. Ya hemos perdido la cuenta. Empezó una cruzada contra las hamburguesas, continuó contra los bollos en los colegios, siguió contra los refrescos, los juguetes, en fin, es que lo que se le ocurre a este señor no tiene fin, no tiene además comparación. Ahora se ha ido fuera de España, porque aquí ya directamente es que nadie le hace caso, para contar en The Guardian, que también están bien en The Guardian, ¿A quién se le ocurriría hacer una entrevista a este señor? Y ahí directamente ha expulsado, ha vomitado una crítica a una de las industrias bueno, pues más excelentes en nuestro país, que es la industria cárnica, y además una de las más seguras. Con esta información vamos a hacer el repaso por otras dos cuestiones que van a marcar la jornada de hoy. Lo hacemos con Silvia Ribeiro y con Beatriz Dávila. De momento, hasta ahora, Silvia, no se ha pronunciado ningún miembro del Ejecutivo para desmentir o para criticar las palabras del ministro, ¿no es así? Buenos días. Buenos días, Rosana, en absoluto. Y el ministro de Consumo, además de haber denunciado que España exporta carne de mala calidad a partir de animales maltratados, se ha traducido en un aluvión de críticas y de peticiones de dimisión por parte de la propia industria, de la oposición y del presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, que se refiere a él, al ministro, como un insulto a la inteligencia en sí mismo. Lejos de rectificar, esta pasada noche en Twitter, Garzón ha acusado de manipular sus declaraciones al lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes. El gobierno guarda un silencio cómplice. Es la segunda vez que Garzón solivianta al sector por sus recomendaciones contra la ingesta de carne. Escuchamos al diputado del Partido Popular, Jaime de Olano, y a Mercedes Cruzado, secretaria general del Sindicato Agrario COAG Asturias, en declaraciones en la noche de Twitter. Es absolutamente inaudito que un ministro que no tiene competencias y, por supuesto, no tiene conocimiento sobre la materia, se dedique a denigrar a todo el sector ganadero de nuestro país. Lo ha hecho en otras ocasiones con el turismo, lo ha hecho también con los agricultores y ahora le han tocado a los ganaderos. Habría que cesarlo inmediatamente porque esta persona no puede representar a su país de la manera que lo está haciendo, es que nos está echando a pique. Ya estamos en una situación complicadísima, soportando unos costes de producción desmesurados que aumentan de día en día y unos precios que inamovibles prácticamente. Y sale este hombre diciendo esto, la verdad es que alucinamos en colores. Bueno, es que Garzón directamente no nos representa, es que este señor no nos representa y además miente. En España no existen macrogranjas de vacuno, no existe macrogranja, el concepto de macrogranja para este ganado. Es algo residual y los pocos intentos que se han tratado de hacer, sobre todo para producciones vinculadas a la leche, han fracasado por parte de los propios interesados. Esto a lo mejor en la cuestión del porcino sí que existe en algunas comunidades autónomas, en Castilla y León, en Cataluña, en algunos puntos, pero es que además cumplen con la normativa, es que cumplen con la ley. Es que si el gobierno no está de acuerdo con las macrogranjas o con el concepto de macrogranja, sobre todo vinculado, como digo, al porcino actualmente, pues que lo cambie, que legisle y que lo cambie. Pero es que en la actualidad existen y además se cumplen con las normas establecidas. Además, el ministro, ya le digo, o sea, cuando disfrutó de su solomillo el día de su boda, él y sus 300 y pico invitados en La Rioja, ahí no dijo absolutamente nada, ¿no? Seguro que la carne era asturiana o de Cantabria. Estoy convencida, vamos. En fin, vamos a seguir con más cuestiones, vamos a hablarles de la pandemia, tenemos que actualizar datos, continúan los contagios y a partir de la semana que viene comienzan las clases en los colegios y en los institutos, en principio presencialidad absoluta, 100%, y ayer el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación lo presentaba como una decisión de país, bueno, señores, una decisión de país, pero ¿cuándo ha habido país o cuándo ha habido decisiones de país para afrontar la pandemia? Si aquí son las comunidades autónomas las que deciden lo que se tiene que hacer.
en Madrid fue la comunidad autónoma la que decidió al principio de los principios que se cerraban los colegios, luego que se abrían y luego que se abrían con presencialidad 100%, en fin, que no nos presenten ahora decisiones de país a estas alturas de la vida cuando todavía estamos pendientes de esa ley de pandemias que no llega y que no llegará. Sanidad ha notificado 117.000 nuevos casos en las últimas horas y 116 muertos. Los contagios siguen al alza, también la presión hospitalaria, pero en menor medida. Y en una semana el incremento de pacientes en planta solo ha aumentado un 2%. Sí está generando la variante Omicron mayores consecuencias en el trabajo, multiplicando por 7 las bajas laborales. Según los datos de las mutuas, en diciembre se registraron 570.000 casos. Entre tanto, el Gobierno y las comunidades autónomas han acordado por unanimidad que los alumnos regresen a las aulas el próximo lunes de manera presencial en todas las etapas. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. La vuelta a clase será el 10 de enero, el próximo lunes. No habrá cambios, solo se pondrá más énfasis en las medidas ya existentes, ventilación cruzada de las aulas y reforzar el uso de la mascarilla también en el patio, porque como señala la ministra de Sanidad, Carolina Darias, apostar por la presencialidad es una decisión de país. Una decisión de país que tiene que ver con la presencialidad de todo nuestro alumnado a partir del próximo día 10 de enero en todo el territorio nacional, juntos, de manera coordinada y de manera compartida. Una decisión sin oposición. Ninguna comunidad ha apostado por la semipresencialidad, como remarcaba la ministra de Educación, Pilar Alegría. Es una decisión de hecho acordada unánimemente por parte también de todas las comunidades autónomas. El Ejecutivo lo fía a la vacunación. Un 86,6% de los adolescentes que están en secundaria o bachillerato ya están vacunados, y en la franja de 5 a 11 años hay un 28,8% con al menos una dosis de la pauta. El Gobierno de momento no toca las cuarentenas infantiles en caso de ser contacto estrecho, aunque sí ha señalado que varios consejeros lo han propuesto para flexibilizarlo. Sanidad no lo descarta, pero remite a la ponencia de alertas, que será la que tendrá la última palabra. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Bueno, querido y admirado Santiago González, no me cansaré de saludarte y de decirlo. Buenos días. Pues anda, que yo a ti. Muy buenos días, querida Rosana. Bueno, hoy no tenemos a Garzón en la República. Sí. O sea, por unas cosas o por otras, por fas o por nefas, Garzón es un fijo, siempre cae. Bueno, te escuchamos. Bien, pero vayamos con Serigne Vallé, que es el rey del sindicato de manteros, que ahora quiere destronar al rey mago Baltasar, parece mentira, uno de su raza, porque es una tradición racista y desactualizada, dice. Hernán Cortés explicaba en su cuenta de Twitter: este buen hombre se cree que nos burlamos de Baltasar. Por favor, que alguien le explique que se trata de una tradición que recoge que no importaba la raza o etnia para alcanzar el conocimiento y la sabiduría y viajar para reconocer al Hijo de Dios. Sí, y además es una tradición antigua, hay que decir. Desde que el cine era mudo, fíjate que había unos explicas, se les llamaba, para contar a los espectadores lo que pasaba en la pantalla. Había uno muy famoso en Bilbao, Pérez, el explica, que hizo famoso alguno de sus relatos. Se ve entre vapores vagos llegar a los Reyes Magos. Traen en sus cabezas santas una viva refulgencia y se arropan en sus mantas de Palencia. Uy, qué bonito, precioso. Es muy bonito. Santi. Tenía otro, lo que pasa es que ya no estoy seguro si era de Pérez el Explica, que era un sevillano que vino a recalar Bilbao, o era de un Explica de Madrid que también fue muy famoso, que decía: ahí va Marcial Lalanda a matar como Dios manda. que tampoco está mal. Muy bien, qué arte. Un tal Me llaman Jimmy captaba en la televisión espantosa de Rosa María Mateo un espacio en el que bajo el titular Cartas a los Reyes Magos había un subtítulo espectacular: las pajas recorren pueblos y ciudades. Y el tal Jimmy decía, cargado de razón: me temo que lo del lenguaje inclusivo se nos está yendo de las manos. Desde luego. Alguien debería pedir Alguien debería meter mano aquí. Dicho sea sin ánimo de señalar. Sí. Bueno, un cartel de oferta en un supermercado desconocido con una propuesta irresistible:
pavo natural de cerdo a solo 79,95 el kilo. Don Uno hacía una reflexión bastante oportuna. ¿Cómo se está poniendo lo trans? Esperando a que lleguen los precios del pollo de ternera. Claro. Que llegarán. Jope, pues el pollo de ternera debe estar, vamos. Sí. Si el pavo de cerdo sale a 79,95. Bueno, esto que no se entere Garzón, porque bueno Sí, se va a sí. poner. OK Diario da noticia de que Podemos tendrá que despedir o hacer fijos al 43% de sus trabajadores por la reforma laboral. Bueno, hay una vía intermedia, acusarles de acoso a las ninfas del partido y echarles de la misma. Rafa Latorre decía en su columna de ayer en El Mundo, no es que Yolanda Díaz carezca de razones para ser humilde, que las tiene y muchas. Lo que pasa es que esa insistencia en declararse humilde solo puede sostenerse desde una profunda arrogancia. Pastrana, turolense emérito, y aquí venimos. Alberto Garzón diciendo en la prensa extranjera que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados. El problema no es que sea un completo inútil, que también, sino que aprovecha su cargo siempre que puede para echar mierda sobre España. Víctor de la Serna reproducía en Twitter una foto de Alberto Garzón sonriente en los pasillos del Congreso junto a una sentencia inapelable. Ser a la vez tonto y miserable no es nada fácil. José Fernández Torres, que es un habitual de este espacio, aportando espabilina, ha hecho un llamamiento al ministro de Consumo. Alberto, divórciate ya si estás arrepentido de tu boda, pero no nos arruines las exportaciones, melón. Madre mía. Hay que destacar en este punto, por comparación, el sentido común del que ha hecho gala el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha calificado razonable y razonablemente los disparates de Garzón. Estas desgraciadas e insensatas declaraciones son una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible. El que las hace no puede ser ministro de España ni un día más. Él es en sí mismo un insulto a la inteligencia. Tiene razón, pero a ver, Lambán, un esfuerzo más. ¿Y él que lo nombró? Oye, pero tiene mérito, Lambán, porque ha Sí, sido tiene valiente mérito, en tiene su mérito. declaración. No, por Sí, eso he sí. empezado con el elogio. Está Ahora claro. haría falta llevar eso hasta sus últimas Por consecuencias. supuesto, por supuesto. Claro, porque ya verás cómo todo esto depende del pollo que monten los ganaderos. Al final, igual, bueno, no sé si será capaz de dejar caer a Garzón, porque, ojo, no es voluntad suya, sino de sus socios. Y sus socios de Podemos no le van a dejar. En Efectivamente. fin. José Félix Tezanos, asombroso tuercebotas de los sondeos de opinión, lo ha vuelto a hacer al frente del CIS, pero esta vez con adornos. En el barómetro del mes de diciembre sube la intención directa de voto al PP en 6 décimas. Aumenta la simpatía hacia el partido en 1,6 puntos. Aumentan las preferencias por Pablo Casado como presidente del gobierno en 0,9 puntos. Bueno, pues con todos esos datos, la estimación de voto al Partido Popular cae en 1 décima. Paula Vázquez, extraordinaria una vez más. No necesito que venga un señor a hacerme un hijo, lo puedo hacer yo sola. Bueno, podría ser. Sí, Necesitaría alguna ayuda, pero sola. Eso es, iba a decir cosas más raras se han visto, pero ya no soy capaz de sostenerlo. Oye, hemos llegado, es que Paula Vázquez también tiene los Sí. Yolanda Díaz echaba las campanas a vuelo. Este mes de diciembre el paro ha bajado en 76.782 personas. Son ya 10 meses consecutivos de descenso del desempleo, alcanzando niveles inferiores a la prepandemia. Las políticas de protección social y de ampliación de derechos frente a las crisis
han funcionado. La grandísima Bonnie Parker comentaba enlace en Twitter en una portentosa síntesis de ironía y brevedad. Fantástica derogación íntegra de la reforma laboral. Sí. Bueno, gracias a su derogación se han creado todos esos empleos, ¿no? Exacto. Efectivamente. Bueno, Santi, que te traigan muchas cosas los Reyes Magos, que te lo mereces. Sabes que mañana tenemos programa especial Reyes, así que no te escucharemos, ¿eh? No, bien, me resignaré. ¿Te emplazamos al viernes o el viernes? Sí, te escuchamos. Sí. Vale, pues ahí tienes ahí cosecha. A ver hoy qué dice Garzón, a ver si sale. Contra el pavo de cerdo o el pollo de ternera. Es que no se sienten en la obligación de dar explicaciones. Esto es bueno, pues como la ministra de Igualdad que nos comentaba hace un momento el diputado Cambronero. Sí. ¿Por qué va a explicar ella? Acuérdate de aquel momento en el que ella estaba dando una rueda de prensa y había puesto a parir a Luis de Guindos, diciendo que no podía ser que un ministro, un alto cargo, tuviera una vivienda de 600.000 euros. Sí. Le preguntaron entonces y dijo que no, que es que otros compramos viviendas para vivir y no para especular. Y una periodista le preguntó, oiga, ministra, ¿y usted por qué cree que el señor de Guindos ha comprado su vivienda para especular? Y entonces puso cara con los ojitos de plato diciendo, ¿yo no he dicho tal cosa, cuando lo habíamos oído en la misma rueda de prensa. Ahora, lo que es evidente es que para esta gente la política ha sido un modo de enriquecimiento absoluto. O sea, pero brutal. No sé lo que van a hacer, han medrado gracias a la política, pero a unos niveles pues evidentes. Pues no sé qué futuro pueden tener, Santi, fuera de la política, sinceramente. No creo que se les llame o se les reclame Garzón. ¿Qué puede hacer Garzón después de haber pasado por donde ha pasado y decir las sandeces que está diciendo? ¿Quién le pagaría 100 euros al mes por sus saberes y por sus conocimientos? Nadie. Y la ministra de Igualdad lo mismo. ¿Y para qué hablar de la niña de la curva? Bueno, o sea, y no me hagas hablar ya de mi personaje favorito, que es Pablo Iglesias Turrión, el hijo del frapero. Sí, pero mira, él está ahí en su atalaya mediática, ¿sabes? En su radiofónica. Sí, oye, y con esa sinecura que le acaba de dar el presidente del gobierno, de concederle la Gran Cruz de la Orden de Carlos III por sus servicios a la monarquía, ha dicho. En fin, es casi cualquiera, ¿verdad? Puede vivir. Eso es. Sí, y tranquilamente. En fin, Santi, que pases un buen día de Reyes. Lo mismo para ti, querida. Nos escuchamos el viernes. Muchas gracias. Buenos días. Bueno. Que pases un feliz día. Vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos. A las 8:32 nos tenemos que ir a la tertulia, pero antes vamos a depurar el ambiente. Beatriz, con Home Plus. Pues sí, porque prevenir los virus, las alergias, el asma y un sinfín de enfermedades ya es posible gracias al nuevo Home Plus Nature Air, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de las partículas nocivas. Algo que, oye, en las casas para la Noche de Reyes va a venir muy bien, para que vengan sus majestades y lo vean todo limpito y estupendo. Se puede financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Tienes que entrar en yoquiero1.com o llamar al 91 080 63 68. 91 080 63 68. Proteger tu salud y de los tuyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Los Reyes Magos y los pajes, cuando lleguen a casa y lo vean efectivamente todo limpito, porque ellos también son muy limpios y hay que tenerlo todo preparado, claro que sí. Y no olvidarse de dejar un poquito de agua, el pan para los zapatos camellos. Bien limpitos también. Sí, eso, los camellos son fundamentales, que si no luego se enfadan y te dejan el salón, te lo destrozan directamente. Bueno, Silvia Ribeiro, buenos días. Buenos días, Rosana. No sé, ¿alguna sugerencia para los oyentes? Pues mira, decíamos el lunes, dando la bienvenida al año, que entrábamos en un año muy electoral, Andalucía, Castilla y León. No sé si piensas que puede estar más cerca también el adelanto electoral en la Comunidad Valenciana. Eso le preguntamos también, le trasladamos a nuestros oyentes, porque desde luego las polémicas cercan a los miembros de su gobierno, tanto a la vicepresidenta Oltra por estos casos de
de abusos sexuales, como al presidente Ximo Puig, cuyo hermano está implicado en varios casos de corrupción. Esto por un lado. Y por otro, bueno, queremos saber todos si ya tienen nuestros oyentes preparados la carta a los Reyes Magos y qué le piden. Cambio de gobierno, que acabe la pandemia, que bajen los precios y, por supuesto, ¿van a retirar del menú de Reyes la carne o van a pasar olímpicamente del ministro Garzón? Yo creo que no, que hombre pasarán, por supuesto, del ministro Garzón. Hombre, espero. Pues menuda carne tenemos en España como para pasar de ella. Pero si luego él no lo hace, Silvia. Si si recuerdo ese menú de la boda. Y en su casa, seguro. A ver si te crees tú que se alimenta a base de chía. Pues no, estoy convencida de que no. En fin, una pausa y vamos con la tertulia hoy. ¿Recuerdo el teléfono, Rosana, primero? Sí, perdona. Por si acaso hay algún despistado. 648 91 92 60. 648 91 92 60. Bueno, y en unos instantes ya Paco Maruenda y Raúl Vilas. Es la mañana. Es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.